Bueno, hola, bienvenidos. Voy a hacer este pequeño vídeo para resolver algunas dudas que no han quedado posiblemente bien explicadas en otro punto y en las fichas sobre los formularios. Van a ser dudas bastante concretas que me habéis hecho las preguntas y luego si todo va bien haré un vídeo un poco más extenso sobre los formularios para que quede todo un poquito más claro. Las dudas básicamente son sobre el método get y post y sobre si es necesario tener dos HTML para los formularios. Entonces, vamos por partes. Vamos a empezar desde el principio. Lo primero que vamos a ver es un HTML que he creado, un fichero que es sobre una agencia de viajes que me he inventado. Y vamos a ver el código fuente, que es lo que hemos estado utilizando hasta ahora con todas sus etiquetas, que básicamente lo que hacen es crear estructuras en el archivo. Hay listas, hay alguna tabla y hay algunos enlaces. Los enlaces los tenéis aquí y los enlaces es lo más, digamos, interactivo que permite el HTML. Dentro de lo que es el archivo tenéis las etiquetas que dan formato y luego el contenido que normalmente es contenido que nosotros incluimos en el propio archivo. Se puede importar contenido a través, por ejemplo, de lo que son las imágenes que están alojadas o en el mismo directorio o en otra URL, pero en el propio archivo, o enlazando a otros archivos que lo que hace es importar el HTML de otro archivo que lo mismo puede estar en el mismo directorio o por la misma carpeta o puede ser una URL externa, pero es todo lo que permite HTML. Repito, HTML. Luego, con CSS y sobre todo con JavaScript se pueden hacer más cosas. Pero HTML no permite la mayoría de etiquetas enviar datos. Para poder enviar datos lo vamos a hacer a través de formularios. Los formularios están compuestos también por etiquetas HTML. Si vemos el código fuente, lo vamos a abrir con el blog de notas, que lo tengo aquí preparado y es lo que estamos utilizando hasta ahora. Pero ya os he dicho que hay que ir utilizando ya Visual Studio Code. eh, pero básicamente un formulario, aquí tenéis este formulario, empieza aquí y termina aquí, abriendo y cerrando la etiqueta, pero eh, está formado también por etiquetas. Básicamente hay una de apertura y cierre, que es lo que hemos dicho. Luego estas etiquetas tienen unos atributos que los veremos ahora. Tiene unos controles, que es lo que permite introducir los datos en los diferentes campos y otros controles, por ejemplo, que sirven para crear los botones. ¿Es necesario que tenga un formulario para ser un formulario realmente funcional? Evidentemente, la apertura de las etiquetas de apertura y cierre, pero luego tienen que tener cuatro cosas para que el formulario realmente funcione. Uno es el atributo action que que nos va a indicar qué hacemos con estos datos. Normalmente, cuando enviamos un formulario, como este de aquí, al darle al botón enviar, nos aparecería los datos se envían a un sitio que normalmente pues será un archivo, un servidor que funcione con PHP, con JavaScript, con Python, tratará esos datos y los almacenará en una base de datos. Pero el HTML termina aquí, su función no está diseñado para leer esos datos. Entonces, aquí le vamos a indicar dónde queremos enviar los datos en Action. La segunda cosa que tiene que tener siempre es un método que hay dos tipos, get y post, que lo veremos ahora. Y luego hay unos controles que sirven para definir los campos en los que vamos a introducir los datos. En este caso, por ejemplo, sería introduce tu usuario y el campo se llamará
usuario, lo tenemos aquí. Este campo de aquí es el campo usuario, el otro será el campo email, que lo tenemos aquí. Y por último, un botón para enviar el formulario. ¿Vale? Sin estas cuatro cosas, action, method, controles y el botón, el formulario no nos serviría. Entonces vamos por partes. Vamos a rellenar este formulario. Introduce tu usuario, pues Pepe245. Introduce tu email, pues a ver, Pepe Pérez 245 ¿vale? Y aquí hemos introducido un valor para el campo, perdón, que esto se me había movido, usuario, que será Pepe245, y otro valor para el campo email, que es ppperez245gmail.com. De forma que cierre esto para enumerar. Cuando le damos a enviar, esos datos se enviarían a un servidor funcionando con PHP, Python, con Java, en fin, lo que sea. Pero nosotros no veríamos nada más. Una vez recibido el servidor, aquí aparecería el típico mensaje de gracias por enviar tus datos, nos pondremos en contacto en cuanto sea posible. Pero nosotros en HTML no tenemos forma de saber si esto que hemos enviado es correcto o no. Para ello, cuando pulsamos el botón enviar, lo que hacemos es abrir un, perdón, abrir un segundo formulario que le he llamado mostrar datos, en el que lo que hacemos es, mediante unos pequeños scripts en JavaScript, digamos, escribir en el documento, en el HTML, los parámetros que aparecen en la URL, en este caso el parámetro que va asociado al nombre usuario. Es decir, si vemos la URL que nosotros enviamos, nos aparece 01b mostrar datos HTML, que es lo que nosotros teníamos aquí dentro del método action. En action decimos, ¿dónde vamos a enviar los datos? Pues como no tenemos ningún servidor PHP en casa, pues los enviamos a un segundo archivo HTML que se llama mostrar datos HTML, que es lo que nos aparece aquí. Y luego los datos van por pares, por parejas. El nombre del dato y su valor. Nos venimos aquí y el dato usuario es el primer campo, el dato email es el segundo. Aquí el dato usuario que es pp245 y el segundo email que es pp245. El tanto por 140 sería el equivalente a la arroba, que no se puede poner directamente en la URL. Y como podéis ver, cuando utilizamos el método get, que es lo que tenemos aquí, el método get, los datos se envían como una extensión de la URL a la que estamos apuntando. ¿Qué problema tiene esto? Pues uno muy evidente y es la seguridad. Aquí cualquier persona ya no necesita acceder ni siquiera a nuestro sistema. Cualquier persona que esté mirando por encima del hombro, pues puede ver los datos que estamos enviando. Entonces, el método get hoy en día prácticamente no se utiliza. El método post, que es el otro que podríamos poner aquí, se utiliza más. Los datos ya no son tan legibles, pero funcionan de una forma muy similar. Lo único, pues que en el método post no tenemos acceso a esto y por lo tanto no podemos crear un HTML para ver si los datos que hemos enviado son correctos o no. Por lo tanto, aquí tenéis, en este caso, el HTML que hemos creado para recibir los datos. Los scripts estos ahora no tenéis que recordarlos, aprenderlos ni nada. Os pondré en la descripción un ejemplo con prácticamente todos los tipos de controles que se pueden utilizar y cómo leerlos en el script. Y lo único que tendréis que hacer es, según el formulario que estéis trabajando, pues, eh, digamos, adaptar este script para el dato que estéis enviando y para el tipo de dato que ya veréis también que es diferente.
Así es que espero que haya quedado más o menos claro por qué necesitamos o por qué estamos utilizando dos HTMLs, este que sería el que usaríamos normalmente y el otro que es únicamente para comprobar que lo que hemos enviado es correcto, y espero que también hayáis entendido para qué sirve o qué diferencia hay entre un método GET, este es en la recepción, este es en el envío, y un método POST. Para cualquier otra duda, pues os ponéis en contacto y las vamos solucionando.